Lectura del capítulo sexto del libro tercero de los discursos sobre la primera década de Tito Livio de Nicolás Maquiavelo. De las conjuras. No puedo por menos que referirme a las conjuras, dado lo peligrosas que son para los príncipes y los particulares, pues por su causa han perdido la vida y el estado más príncipes que en guerra abierta. Hacer la guerra abierta a un príncipe es privilegio de unos pocos, pero cualquiera puede tramar una conjura contra él. Por otra parte, los particulares no pueden embarcarse en una empresa tan peligrosa y temeraria, difícil y arriesgadísima en todas sus fases. De ahí que se tramen muchas, pero pocas lleguen a buen fin. Así, para que los príncipes puedan guardarse de estos peligros y los particulares sean más cautos al emprender este tipo de acciones y se dispongan a vivir satisfechos bajo el gobierno que les ha tocado en suerte, quiero hablar con claridad sin dejarme en el tintero ningún ejemplo o documento significativo. Ciertamente es una regla de oro aquella sentencia de Tácito según la cual los hombres han de honrar las cosas pasadas y obedecer las presentes, deseando buenos príncipes, pero sabiéndoles soportar tal como son. Quien obra de otro modo suele atraer su ruina y la de la patria. Y volviendo a nuestro asunto, veremos primero contra quién se conjura, cómo las conjuras pueden dirigirse contra la patria o contra un príncipe. Quisiera discurrir sobre ambas, pues de aquellas dirigidas a la entrega de una ciudad asediada, a los que la asedian ya hemos hablado bastante en otro lugar. Trataré primero de las tramadas contra un príncipe, analizando sus múltiples causas, aunque una destaca sobre todas las demás: ser odiado por la colectividad, ya que quien atrae sobre sí un odio tal probablemente haya ofendido más gravemente aún a algunos particulares que buscarán venganza y cuyo deseo se verá acrecentado por el descontento del colectivo. De manera que un príncipe debe evitar estos odios. Ya he hablado de cómo hacerlo en otro lugar y no voy a repetirlo aquí. Si no se crea tan grandes enemistades, las ofensas particulares le causarán menos problemas, porque rara vez sucede que los hombres resientan tanto una injuria que se sitúen en grave peligro para vengarla y, además, aunque tuvieran el valor y el poder para hacerlo, se verían obstaculizados en sus propósitos por la benevolencia general hacia el príncipe. Las injurias pueden afectar a los bienes, la vida o el honor. En el caso de aquellas en las que están en juego vidas, es mayor el peligro de las amenazas que de la ejecución. De hecho, las amenazas son peligrosísimas y las ejecuciones no entrañan peligro alguno, porque un muerto no puede vengarse y los vivos dejan de preocuparse por ti la mayoría de las veces. Sin embargo, quien se siente amenazado necesariamente se ve constreñido a actuar o padecer, volviéndose peligrosísimo para el príncipe, como señalaremos en otro lugar. Aunque no esté en juego su vida, los hombres resienten enormemente que se vean perjudicados sus bienes o su honor, y el príncipe deberá abstenerse de tocarlos, pues nunca podrá despojar a alguien hasta el extremo de que no le quede un cuchillo para vengarse. Ni podrá deshonrar a nadie de tal forma que borre su obstinado ánimo de venganza. Las peores deshonras son las que afectan a las mujeres, seguidas del vilipendio. Fue lo que indispuso a Pausanias contra Filipo de Macedonia, y lo que ha enemistado a muchos otros con otros tantos príncipes. En nuestros días, Lucio Belanti tramó una conjura contra Pandolfo, tirano de Siena, porque habiéndole prometido en matrimonio a una hija suya, luego se la negó. El principal motivo de que los Pazzi se conjuraran contra los Medici fue la herencia de Giovanni Borromei, que éstos le habían arrebatado. Existe otro poderoso motivo que induce a los hombres a tramar conjuras contra los príncipes: el deseo de liberar a la patria oprimida. Esto fue lo que movió a Bruto y Casio a actuar contra César y a muchos otros contra Falaris, Dionisio y otros déspotas.
Ningún tirano puede salvaguardarse de este odio a menos que deponga la tiranía. Pero dado que ninguno lo hace, pocos acaban bien. Por lo que Juvenal escribía en sus versos: ad generum cereris sine caede et vulnere pauci, descendunt reges et sica morte tyranni. Lo traduzco: pocos reyes descienden al seno de Ceres sin heridas mortales, y pocos tiranos tras una muerte incruenta. Como he dicho, las conjuras comportan peligro en todas sus fases, al tramarlas, al ejecutarlas y después de su ejecución. Los conjurados pueden ser uno o muchos. Si solo es uno, no cabe llamarlo conjura. Más bien habría que hablar del firme deseo de un ciudadano de matar a un príncipe. En este caso no se corre el primero de los peligros que se cierne sobre los conjurados, ya que antes de la ejecución no hay peligro de que alguien se lo cuente al príncipe. Una determinación de este tipo puede arraigar en el ánimo de cualquiera, sea grande o pequeño, noble o villano, pariente del príncipe o no. Todos pueden hablar con el príncipe en alguna ocasión, y quien puede hablarle también puede dar rienda suelta a sus deseos. Pausanias, al que ya hemos mencionado, mató a Filipo de Macedonia cuando se dirigía al templo rodeado de 1000 hombres de armas y entre su hijo y su yerno. Un español pobre y de baja condición acuchilló en el cuello al rey Fernando de España, y aunque la herida no fue mortal, el agresor tuvo la ocasión y el valor de atacarle. Un derviche o sacerdote turco dio un golpe de cimitarra a Bayaceto, padre del actual sultán turco, y aunque no lo hirió, tuvo la voluntad y la ocasión de hacerlo. Sin embargo, son pocos los que se atreven a llevar a cabo atentados de este tipo, aunque su planificación no suponga peligro alguno. Y de entre aquellos que lo han hecho, pocos o ninguno han salido con vida del lugar de los hechos. Nadie quiere encaminarse a una muerte segura. Pero dejemos a un lado los deseos personales y hablemos de aquellas conjuras en las que participan varios. Empiezo afirmando que, según las historias, todas las conjuras son fraguadas por nobles o íntimos del príncipe, porque no se conjurarán otros a no ser que enloquezcan. Los hombres débiles y aquellos que no pertenecen al entorno del príncipe no hallarán la ocasión para llevar a cabo sus propósitos. Los hombres sencillos no pueden establecer comunicación alguna con quienes gozan de la confianza del príncipe y no querrán plegarse a sus deseos, movidos por uno de esos sentimientos de esperanza que hacen que los hombres se expongan a grandes peligros. De modo que, en cuanto los conspiradores se confían a 2 o 3 personas, dan con un delator y el plan fracasa. Pero aun en el caso de que tuvieran la suerte de no toparse con un delator, la ejecución resulta tan difícil al no tener los conjurados fácil acceso al príncipe, que es imposible que salga bien. Pues si hasta los grandes, que tienen fácil acceso al palacio, tropiezan con las dificultades que señalaremos más adelante, quienes carecen de esa facilidad ven multiplicarse los obstáculos. De ahí que los hombres, que tampoco pierden totalmente la cabeza cuando están en juego su vida o sus bienes, se aparten de esas peripecias cuando se saben débiles. Si se molestan con el príncipe, se conforman con maldecirlo y esperar que los venguen los más fuertes. Cuando alguien ha intentado hacerlo por su cuenta en estas circunstancias, podemos alabar su intención, pero no su prudencia. Vemos, pues, que quienes traman las conjuras suelen ser hombres importantes o incluso parientes del príncipe, y que a muchos de ellos les mueven tanto el exceso de riquezas como la magnitud de las injurias. Así se alzó Perenio contra Cómodo, así Plauciano contra Severo, y Sejano contra Tiberio. Todos ellos recibieron tantas riquezas, honor y poder de sus emperadores que parecía que sólo faltaba a su grandeza el título imperial. Al no querer carecer de nada, empezaron a conspirar contra el príncipe y sus conjuras tuvieron el fin que merecía su ingratitud. Aunque en nuestros días haya resultado exitosa una conjura de este estilo, la de Jacopo di Appiano contra Piero Giambrocotti,
señor de Pisa, pues Jacopo, tras haber sido criado y educado por él, debiéndole su posición, le arrebató el Estado. El complot, tramado en nuestros días por Coppola contra el rey Fernando de Aragón, siguió un patrón similar, pues el tal Coppola, tras alcanzar tanta grandeza que solo parecía faltarle la corona, perdió la vida intentando conseguirla. Lo cierto es que de haber salido bien alguna conjura contra un príncipe, debería haber sido esta, pues la había urdido otro rey, por así decirlo, que lo tenía todo a su favor para llevarla a cabo. Pero el deseo de mandar le cegaba tanto que no supo realizar bien la empresa que se proponía, cuando si hubiera sabido encauzar prudentemente sus malvados intentos, no hubiera podido fracasar. Un príncipe que quiera estar a salvo de las conjuras debe temer más a aquellos a quienes haya complacido en exceso que a aquellos a los que haya injuriado, porque éstos carecen de la facilidad de la que disfrutan los primeros y además su determinación es menos firme, puesto que el ansia de poder es mayor que el deseo de venganza. Si los príncipes conceden autoridad a sus amigos, ha de haber cierta distancia entre la autoridad y el principado que conviene cubrir con algo deseable. Si no quieren que les ocurra lo que a los príncipes de los que hablamos antes, pero volvamos al tema. Una vez establecido que los conspiradores suelen ser gente importante con fácil acceso al príncipe, veamos cómo llevan a cabo sus propósitos y las causas que se ocultan tras su éxito o su fracaso. Como ya he dicho, en estos asuntos hay 3 momentos de riesgo: antes de perpetrar los hechos, durante el acto propiamente dicho y después. De ahí que tan pocas conjuras tengan éxito, pues es prácticamente imposible superar tantos obstáculos. Comenzando por los más importantes, los peligros anteriores a la puesta en ejecución, creo que es necesario ser muy prudente y tener mucha suerte para que, al preparar la conjura, no se descubra debido a una traición o a conjeturas. La traición se da cuando los hombres en los que confías resultan no ser muy fiables o poco prudentes. Solo debes contar tus planes a gente que merezca toda tu confianza, que sea capaz de arriesgar su vida por ti, o a quienes estén descontentos con el príncipe. Únicamente serán de tu total confianza 1 o 2 personas, pero como se precisan más para organizar una conspiración, es imposible que todos sean absolutamente leales. Además, habrían de amarte mucho para que el peligro o el miedo al castigo no pesen más que la lealtad que te deben. A esto hay que añadir que los hombres se engañan a menudo respecto a los sentimientos que les profesan, por lo que nunca puedes estar seguro de nadie sin haberlo puesto antes a prueba, y hacerlo es muy peligroso. Aun cuando alguien te haya sido leal en otros asuntos peligrosos, no puedes confiar en él en el caso de una conjetura en la que el peligro es cualitativamente diferente. Si te fías de la gente que muestra su descontento hacia el príncipe, también puedes equivocarte, pues si comunicas tus intenciones a alguien caído en desgracia, le habrás dado la oportunidad de recuperar el favor, de manera que, para que puedas fiarte plenamente de él, su odio ha de ser inmenso o tu autoridad muy grande. De ahí que muchas conjeturas se descubran y eliminen en sus inicios, y que cuando una en la que participan muchos hombres se mantiene en secreto durante largo tiempo, se considere un milagro. Pensemos en la conjura de Pisón contra Nerón, o ya en nuestros tiempos, en la de los Pazzi contra Lorenzo y Giuliano de Medici, de la que formaban parte más de 50 hombres y que sólo se descubrió en el momento de su ejecución. Las conjuras se descubren por imprudencia cuando uno de los conjurados habla más de la cuenta y un siervo o una tercera persona lo oye, como ocurrió en el caso de los hijos de Bruto, que al negociar con los enviados de Tarquino fueron descubiertos por un esclavo que los acusó. También cuando por ligereza se le cuenta a una mujer, a un muchacho del que está enamorado o a alguna persona poco responsable,
como le ocurriera a Dimo, uno de los conjurados con filotas contra Alejandro Magno. Este comunicó sus planes a Nicómaco, el muchacho al que amaba, que se lo contó a su hermano Ciballino, que a su vez se lo dijo al rey. En cuanto a las conjuras descubiertas por conjeturas, tenemos el ejemplo de la conjura pisoniana contra Nerón, pues Escevino, uno de los conjurados, hizo testamento el día anterior al señalado para matar a Nerón. Ordenó a su liberto milicio que afilase un viejo puñal oxidado, liberó a todos sus esclavos, les dio dinero y mandó preparar vendas para curar heridas. Cuando Milicio vio estas disposiciones, adivinó lo que se tramaba y avisó a Nerón. Apresaron a Escevino y a Natal, otro de los conjurados con el que había sido visto hablando el día anterior en una conversación larga y secreta. Como sus declaraciones sobre el tema objeto de conversación no concordaban, se les obligó a confesar la verdad. Así se descubrió la conspiración y cayeron todos sus miembros. No se puede evitar que se descubra la conjura por malicia, imprudencia o ligereza en cuanto hay más de 3 o 4 personas en el secreto. Si apresan a más de uno, descubrirán todo seguro, pues es imposible que las declaraciones de 2 personas sean exactamente iguales. Si apresan a uno solo, y es un hombre fuerte, tal vez guarde silencio gracias a su fortaleza de ánimo, pero es preciso que el resto de los conjurados sean igual de fuertes y mantengan la calma, no delatándose con una fuga, pues en cuanto alguien, detenido o libre, pierde los nervios, se descubre todo. Es muy raro el ejemplo que cita Tito Livio cuando habla de la conjura que se fraguaba contra Hierónimo, rey de Siracusa, pues habiendo sido apresado Teodoro, uno de los conspiradores, ocultó virtuosamente los nombres de sus compañeros y acusó a los amigos del rey. El resto de los conjurados también se mantuvieron firmes confiando en la presencia de ánimo de Teodoro, sin que ninguno abandonase Siracusa ni diera muestra de temor alguno. Al tramar una conspiración se corren todos estos peligros incluso antes de llegar a esos hechos. Existen algunos remedios para evitarlos. El primero y más seguro, por no decir el único, es no dar tiempo a los conjurados para que te delaten comunicándoles tus planes cuando los vayas a poner en práctica y ni un minuto antes. Actuando así se eliminan la mayor parte de los riesgos inherentes a la organización de la trama y se tiene éxito más veces, por lo que un hombre prudente no dudará en proceder de esta forma. Creo que bastarán 2 ejemplos para ilustrarlo. Nelemato no soportaba la tiranía de Aristotimo, tirano de Epiro, y reunió en su casa a muchos parientes y amigos para exhortarles a liberar la patria. Algunos le pidieron tiempo para decidirse y organizarse, y entonces Nelemato mandó a los esclavos cerrar todas las puertas de la casa y les dijo: «¿O juráis participar en esta empresa, u os entrego como prisioneros a Aristotimo?» Ellos juraron, impresionados por estas palabras, y ejecutaron felizmente la orden de Nelemato sin pérdida de tiempo. Cuando un mago ocupó el reino de los persas mediante engaños, Ornato, uno de los grandes, descubrió el fraude y se lo contó a los otros 6 varones más principales del país, diciéndoles que había que vengar al reino de la tiranía de aquel mago. Cuando alguno le pidió más tiempo, se levantó Darío, uno de los 6 convocados por Ornato, y dijo: «O ponemos en práctica ahora mismo este empeño, o salgo de aquí y voy a acusaros a todos». Así, de común acuerdo, y sin tiempo para arrepentirse, ejecutaron felizmente sus propósitos. Los etolios hicieron algo parecido cuando mataron a Nabis, tirano de Esparta, pues con el pretexto de enviarle ayuda, mandaron a Alesameno, uno de sus ciudadanos, con 30 caballos y 200 infantes. Pero solo comunicaron sus intenciones a Alesameno, ordenado a los demás que le obedecieran en todo so pena de exilio. Este fue a Esparta
y no contó a nadie su plan hasta el momento de la ejecución para así cometer el asesinato con toda facilidad. Todos ellos emplearon este procedimiento para evitar los peligros que se producen al organizar las conjuras, y quien siga su ejemplo los evitará también. Demostraré, con el ejemplo de Pisón, del que ya he hablado antes, que cualquiera puede imitarlos. Pisón era un hombre muy reputado y poderoso, pariente de Nerón, que confiaba en él y comía a menudo en sus jardines. De modo que estaba en disposición de buscar la amistad de hombres con el coraje, el ánimo y la disposición suficientes como para llevar a cabo su intento, algo fácil para un grande, y cuando Nerón estuviera en sus jardines, hablar con ellos y animarles, con las palabras apropiadas, a realizar lo que no tenían tiempo de rehusar y era imposible que fracasara. Si analizamos las circunstancias de todos aquellos que han urdido conjuras, veremos que casi todos hubieran podido conducirse del mismo modo. Pero por lo general, los hombres no entienden cómo va el mundo y suelen cometer errores gravísimos, tanto mayores cuanto más importante es lo que se traen entre manos. Repito, pues, que nunca se deben comunicar los propósitos de no ser necesario, y que en todo caso ha de hacerse en el momento de la ejecución. Pero si a pesar de todo quieres contárselo a alguien, cuéntaselo solo a aquel de quien estés totalmente seguro por haberle probado muchas veces o porque le mueven los mismos motivos que a ti. Es mucho más fácil encontrar a una sola persona de este tipo que a varias. De ahí que sea menos peligroso. Además, si te traiciona, puedes defenderte, lo que es imposible cuando hay muchos conjurados. Oí decir a un hombre con experiencia que con una sola persona se puede hablar de cualquier cosa, siempre que no quede testimonio escrito, ya que tu palabra vale tanto como la suya. Pero los registros escritos son un escollo. Nada revela tu culpabilidad más claramente que lo que has escrito de tu puño y letra. Cuando Plauciano planeaba matar al emperador Severo y a su hijo Antonino, se lo contó al tribuno Saturnino, que, deseando acusarlo en vez de obedecerlo, pero temiendo que si lo delataba creerían antes en su palabra que en la suya, pidió instrucciones por escrito. Cuando Plauciano se las dio cegado por la ambición, el tribuno pudo delatarlo y demostrar su culpabilidad. De no haber sido por aquel papel y aquellas contraseñas, Plauciano se habría salido con la suya, pues negaba enérgicamente los cargos. Lo cierto es que, si te acusan, siempre puedes pensar en alguna defensa mientras no haya pruebas escritas de tus maquinaciones. De ahí que haya que tener cuidado con lo que se escribe. En la conjura de Pisón estuvo implicada una mujer llamada Epicaris. Había sido amante de Nerón durante un tiempo y, creyendo que sería útil que hubiera entre los conjurados alguno de los capitanes de los trirremes que conformaban la guardia de seguridad de Nerón, comunicó a uno la conjura, aunque no el nombre de los conjurados. Cuando el capitán la traicionó contándole todo al emperador, Epicaris lo negó todo con tanta audacia que Nerón, confuso, no la condenó. Aunque solo hagas partícipe de tus planes a una persona, corres dos peligros: que te delate voluntariamente o que te delate tras haber sido sometido a tortura si lo han apresado, sospechando de él tras haber hallado algún indicio de su culpabilidad. Pero en cualquiera de estos casos puedes defenderte negándolo todo y atribuyendo las acusaciones al odio del otro, o alegando que ha sido la tortura la que le ha hecho mentir. Lo más prudente es no contárselo a nadie, como en los ejemplos anteriores, o en todo caso comunicar tus planes solo a una persona, pues aunque no deja de ser arriesgado, el peligro es mucho mayor cuando se lo cuentas a muchos. Sucede algo similar si la necesidad te obliga a hacer con el príncipe lo que éste quiere hacer contigo y no tienes tiempo para pensar en cómo asegurar tu posición. La necesidad garantiza casi siempre buenos resultados y bastarán dos ejemplos para demostrarlo. Leto y Eleto, capitanes de los pretorianos del emperador Cómodo, eran también sus amigos más íntimos.
mientras Marcia era su concubina favorita. Como los tres le reprochaban su conducta por no considerarla digna de su persona o del imperio, decidió matarlos. Incluyó sus nombres en una lista que guardaba bajo su almohada, en la que figuraban las personas a las que quería asesinar. Cuando estaba en el baño, uno de sus muchachos favoritos que andaba por la habitación la encontró en la cama y tropezó con Marcia al salir de la habitación con ella en la mano. Esta se la arrebató y leyó, tras lo cual mandó llamar a Leto y Eleto. Conscientes los tres del peligro que corrían, decidieron matar a Cómodo esa noche sin más dilación. Cuando el emperador Antonino Caracalla estaba con su ejército en Mesopotamia, su prefecto era Macrino, hombre más apto para la vida civil que militar. Como los príncipes siempre temen que cualquiera les haga lo que tienen bien merecido, el emperador escribió a Materniano, un amigo suyo de Roma, para que consultase con los astrólogos si alguien ambicionaba el imperio y le avisara si la respuesta era positiva. Materniano le respondió que Macrino aspiraba al trono, pero este interceptó la carta antes de que llegara a manos del emperador. Supo entonces que tenía que matarle antes de que recibiera otra carta de Roma o resignarse a morir. De modo que encargó a Marcial, su centurión de confianza, que asesinara al emperador. Como éste había matado a su hermano pocos días antes, la conjura fue un éxito. Lo que demuestran estos ejemplos es que la necesidad y la premura de tiempo que conllevan causan los mismos efectos que el procedimiento del que hablábamos cuando nos referíamos al elémato de Epiro. También confirman lo que decía al principio de este capítulo, que las amenazas son más peligrosas para los príncipes que las ofensas y que un príncipe debe guardarse de ellas, porque a los hombres se les ha de halagar o eliminar, pero nunca se les debe poner en una situación en la que crean que deben matar a otro para sobrevivir. En cuanto a los peligros que se corren al poner en práctica las conspiraciones, se deben a un cambio de planes, a que flaquea el ánimo de los ejecutores, a algún error cometido por falta de prudencia, a no haber llevado a término la ejecución dejando con vida a algunos de los que debían haber sido asesinados, en primer lugar. Nada causa tanto desorden y obstaculiza más las acciones humanas que cambiar un plan con premura, de un momento para otro, alterando lo que ya estaba dispuesto. Cualquier cambio perjudica a la acción, más todavía en la guerra y los asuntos que aquí tratamos, porque cuando se van a realizar actos de esta naturaleza, lo fundamental es que todos estén firmemente resueltos a ejecutar la parte que le corresponde. Pero si han pensado durante bastante tiempo en un plan y unas órdenes determinadas que de repente se cambian, se perturbarán necesariamente y todo acabará en nada. De modo que, aunque surjan inconvenientes, es mejor seguir el plan establecido. No vaya a ser que por querer evitarlos se provoquen muchos más, sobre todo cuando no queda tiempo para reorganizarse. Caso contrario, cabe hacer las cosas de otro modo. La conjura de los Pazzi contra Lorenzo y Giuliano de Medici es bien conocida. Estaba previsto que ofrecieran un banquete al cardenal de San Giorgio y fueran asesinados en ese convite. Ya se sabía quién habría de matarlos y quiénes recorrerían la ciudad pregonando su libertad. Sucedió que, estando en la catedral de Florencia los Medici, los Pazzi y el cardenal, se difundió la noticia de que Giuliano no asistiría al banquete. Los conjurados volvieron a reunirse y decidieron hacer en la iglesia lo que habían planeado hacer en casa de los Medici. Pero esto alteró todo en plan, ya que Giovan Battista de Monteseco no quiso prestarse al homicidio, alegando que no lo haría en la iglesia, y hubieron de buscar gente nueva para desempeñar cada uno de los cometidos. Al no tener tiempo para reafirmar su resolución, cometieron tales errores en la ejecución del plan que fueron aniquilados. Puede que el ánimo del ejecutor flaquee por respeto o por cobardía. Es tanta la majestad y la reverencia que provoca la presencia de un príncipe que su presunto asesino
puede espantarse o perder capacidad de decisión. Cuando Mario fue prisionero de los Miturno, enviaron a un esclavo para que lo matase, y éste, espantado por aquel aspecto de aquel hombre y el recuerdo de su fama, se acobardó y no fue capaz de hacerlo. Si un prisionero atado y presa de la mala fortuna causa esta impresión, que no hará un príncipe libre revestido de la majestad de los ornamentos, con su pompa y su comitiva. La pompa o da miedo o aplaca cuando se es bien acogido. Quienes conspiraban contra Sitalces, rey de Tracia, fijaron el día de la ejecución y se reunieron en el lugar señalado donde se encontraba el príncipe. Como ninguno de ellos se movió para atacarle, se fueron sin haber intentado nada, y al no saber qué les había impedido actuar, se culparon del fracaso unos a otros. Cometieron el mismo error tantas veces que se acabó descubriendo la conjura y fueron castigados por el mal que habían podido, pero no quisieron causar. Dos de los hermanos del duque, Alfonso de Ferrara, conspiraron en su contra usando como intermediario a Llanes, sacerdote y cantor del duque, al que llevaba a menudo, a petición suya, al lugar donde habían decidido matarlo. Pero como ninguno de los dos se atrevió a hacerlo, fueron descubiertos y soportaron el castigo que merecía su maldad y su imprudencia. Su negligencia solo podía deberse a que la presencia del príncipe les turbaba o su humanidad les humillaba. Estos inconvenientes que surgen en el momento de la puesta en práctica del plan se deben a la falta de prudencia o valor, pues ambas cosas turban y llevan a hacer o decir lo que no se debe. Tito Livio demuestra admirablemente hasta qué punto se turban y confunden los hombres cuando descubre a Alesameno, el Etolio, en el momento en el que estaba a punto de matar al espartano Navides en la situación que describíamos antes. Dice Tito Livio que llegado el momento de la ejecución y tras comunicar a los suyos lo que pensaba hacer, collegit et ipse confusum, tantae cogitatione rei, lo traduzco, también él hubo de recuperar su ánimo, pues le turbaba pensar en tan gran empresa. Es imposible que alguien no se sienta confuso aunque se trata de hombres resueltos y acostumbrados a la guerra y a las armas. Hay que escoger a hombres muy experimentados en estos asuntos y no fiarse de nadie más por valiente que sea. Pues en cuestiones tan importantes no se ha de confiar en nadie a quien no se haya puesto a prueba antes. La turbación puede hacer que se caigan las armas de la mano o algo parecido de similares consecuencias. Lucila, que odiaba a Cómodo, ordenó a Quinciano que lo matase. Este le esperó a la entrada del anfiteatro y acercándose con el puñal desenvainado, gritó: «¡De parte del Senado!» y al pronunciar estas palabras fue arrestado sin que tuviera tiempo de alzar el brazo para herir. Antonio de Volterra, encargado de matar a Lorenzo de Medici en la conjura a la que nos referíamos antes, se le acercó diciendo: «¡Ay, traidor!», lo que salvó a Lorenzo y acabó con la conjura. A veces no cuajan las conjuras contra poderosos por factores de este tipo, pero es aún más fácil fallar cuando se conspira contra dos magnates. En este caso, el éxito es prácticamente imposible, pues se han de cometer las mismas acciones al mismo tiempo y en lugares diferentes. Y es que en estos casos la acción ha de ser simultánea, ya que si no, el primer acto evitará el segundo. De modo que si conspirar contra un príncipe ya es problemático, peligroso y poco prudente, hacerlo contra dos es totalmente inútil. De no ser por el respeto que me inspira el historiador Herodiano, no creería posible lo que cuenta en relación a Plauciano, cuando encargó al centurión Saturnino que matase a Severo y a Antonino, que se encontraban en diferentes lugares. Es algo tan poco razonable que si no fuera por la autoridad de Herodiano, no lo creería. Unos jóvenes atenienses conspiraron contra Diocles e Hipias, tiranos de Atenas. Mataron a Diocles, pero Hipias, que quedó con vida, lo vengó. Quión y Leónidas de Heraclea, discípulos de Platón, mataron a Clearco y Sátiro, que quedó con vida y se vengó. Los Pazzi, tantas veces citados, solo consiguieron matar a Giuliano.
de manera que habría que evitar estas conjuras dirigidas contra más de una persona, pues no saldrán beneficiados ni los conjurados, ni la patria, ni nadie, ya que los que sobreviven a tales atentados se vuelven más insoportables y amargos, como se comprobó en Florencia, Atenas y Heraclea, en los ejemplos mencionados. Es cierto que la conjura de Pelópidas para liberar a Tebas, su patria, topó con todos los obstáculos que cabe imaginar, pero logró sus objetivos. Pelópidas no conspiraba contra 2 tiranos, sino contra 10. Era un rebelde que no gozaba de su confianza ni tenía fácil acceso a ellos. Sin embargo, logró volver a Tebas, matar a los tiranos y liberar a la patria, aunque hay que reconocer que contaba con la ayuda de Carión, consejero de los tiranos, que le facilitó mucho la ejecución. Sin embargo, nadie debe seguir su ejemplo, pues su hazaña fue tan maravillosa e imposible que todos los escritores la celebraron como algo raro y extraordinario. La ejecución también puede fracasar por una falsa suposición o una circunstancia imprevista. La mañana en la que Bruto y los demás conjurados planearon matar a César, este sostuvo una larga conversación con Gneo Popilio Lenate, uno de los conspiradores, y al ver los demás tan largo parlamento, creyeron que Popilio estaba revelando sus planes a César, de manera que consideraron llevar a cabo el asesinato allí mismo, sin esperar a que César entrara en el Senado. Lo hubieran hecho de no ser porque acabó la conversación, y al ver que César no adoptaba ninguna medida extraordinaria, se tranquilizaron. Estas falsas suposiciones son dignas de consideración, pues es fácil que surjan, dado que quien no tiene la conciencia limpia tiende a pensar que están hablando de él, y en cuanto oye una palabra dicha con otro propósito, se perturba y cree que se comentan sus intenciones. Si entonces huye, descubre la conjura, y si actúa antes de tiempo, puede complicar las cosas. Cuando son muchos los que están al tanto de un complot, lo anterior sucede aún más fácilmente. En cuanto a las circunstancias imprevistas, debemos citar algunos ejemplos que pongan en guardia a los hombres prudentes. Lucio Belanti de Siena, a quien ya hemos mencionado, guardaba mucho rencor a Pandolfo, que le había arrebatado a su hija tras habérsela prometido en matrimonio. Decidió matarlo y eligió la ocasión. Pandolfo iba todos los días a ver a un pariente enfermo, lo que le obligaba a pasar por delante de la casa de Lucio. Este reunía en su casa a los conjurados para que le mataran cuando pasase. Los hombres armados se apostaron tras la puerta y uno se asomó a la ventana para vigilar y hacer una señal cuando Pandolfo se acercase a la puerta. Pero cuando ya se le veía venir y se había hecho la señal, Pandolfo se paró a hablar con un amigo suyo, y se adelantaron algunos de los que venían con él. Al oír el ruido de las armas, descubrieron la maquinación. Pandolfo se salvó y Lucio y sus amigos tuvieron que huir de Siena. La casualidad de aquel encuentro obstaculizó la acción haciendo fracasar a Lucio. Estos accidentes son raros y, por ende, no pueden preverse. De ahí que haya que pensar en todos los que podrían producirse para buscarles remedio. Ya solo nos queda hablar de los peligros que surgen tras haberse cometido el acto, cuando queda alguien dispuesto a vengar al príncipe muerto. Pueden sobrevivirle sus hermanos, sus hijos o algún pariente que aspire al principado, debido a la negligencia o alguna de las razones que antes apuntábamos, y llevar a cabo su venganza, como ocurrió en el caso de Giovanni Andrea de Lampognano, que mató al duque de Milán con la ayuda de otros conjurados. Pero quedaron con vida un hijo y 2 hermanos del difunto que llegaron a tiempo de vengarlo. En estos casos hay que exculpar a los conspiradores, pues no hay forma de evitarlo. Pero si los vengadores sobreviven por su imprudencia o negligencia, no tienen excusa alguna. Algunos conjurados de Forli habían asesinado a su señor, el conde Girolamo, y apresado a su mujer y a sus 2 hijos pequeños. Como no creían poder vivir seguros si no tomaban la fortaleza que el castellano no quería entregarles, la señora Caterina, que así se llamaba la condesa, les prometió que si la dejaban entrar en la fortaleza conseguiría rendirla. Para garantizar su buen hacer,
dejó a sus hijos rehenes. Se fiaron de ella y la dejaron entrar, pero en cuanto estuvo dentro, les cubrió de improperios desde las murallas, acusándoles del asesinato de su marido y amenazándoles con una terrible venganza. Para demostrarles que no la preocupaban sus hijos, les enseñó sus órganos genitales diciendo que tenía con qué hacer más. Los conjurados se percataron de su error demasiado tarde, pagaron por su imprudencia con el exilio perpetuo. De todos los peligros a los que puedes tener que enfrentarte tras la ejecución, el peor y más peligroso es el que surge cuando el pueblo es amigo del príncipe asesinado, porque entonces estás perdido sin remedio. César es el mejor ejemplo, pues era amigo del pueblo de Roma, y fue vengado por él, quien expulsó a los asesinos, permitiendo así que luego se les pudiera matar en diversos tiempos y lugares. Las conjuras contra la patria son menos peligrosas para los ejecutores que las que urden contra los príncipes, pues la organización es menos peligrosa y en la ejecución y después no hay diferencia. El ciudadano que las organiza no corre demasiado peligro porque tiene formas de acceder al poder sin contarle a nadie sus designios y si no encuentra obstáculos, puede triunfar en su empresa. Si alguna ley plantea impedimentos, también puede esperar un poco e intentarlo de otra forma. Estoy pensando en las repúblicas corroídas por la corrupción, pues en una república no corrupta no imperan los malos principios y los ciudadanos no consideran este tipo de acciones. Como hemos dicho, tienen expeditas muchas otras vías para acceder al principado sin peligro de ser castigados. Y es que las repúblicas son más lentas que los príncipes, desconfían menos y por consiguiente son menos cautas. En ellas también se muestra más respeto a los ciudadanos importantes, que se acaban envalentonando y se vuelven más audaces a la hora de obrar en su contra. Todos hemos leído el relato que hace Salustio de la conjuración de Catilina. Y sabemos que, una vez descubierta la intriga, Catilina no solo permaneció en Roma, sino que incluso acudió al Senado, donde insultó a los senadores y al cónsul. Tal era el respeto que esa ciudad mostraba a sus ciudadanos. Cuando salió de Roma y formó un ejército, Léntulo y los demás no hubieran podido apresarlo de no haber sido porque tenían cartas acusatorias escritas de su puño y letra. Anón, importantísimo ciudadano de Cartago, aspiraba a la tiranía y había decidido envenenar a todo el Senado y proclamarse príncipe aprovechando la boda de su hija. Cuando el Senado descubrió sus intenciones, se limitó a promulgar una ley y prohibiendo los banquetes de bodas. Hasta el extremo llegaba el respeto que le profesaban. Es cierto que al conspirar contra la patria hay que superar grandes dificultades y peligros, porque rara vez basta con la fuerza de uno solo para conspirar contra tantos, y no todo el mundo sabe dirigir un ejército como César, Agatocles y Cleómenes, y otros por el estilo, que pudieron ocupar sus patrias de un golpe con sus tropas. Para ellos el camino es bastante fácil y seguro, pero quienes no cuenten con tantos hombres armados tendrán que recurrir a la astucia y al fraude o a tropas extranjeras. En relación al engaño y la astucia, podemos citar el ejemplo del ateniense Pisístrato, que había derrotado a los megarenses, ganándose así el favor del pueblo. Una mañana salió a la calle herido, afirmando que le había atacado la nobleza por envidia, y solicitó poder llevar una escolta de hombres armados para su defensa. Esta concesión le permitió adquirir tanta grandeza que acabó siendo tirano de Atenas. Pandolfo Petrucci volvió con otros desterrados a Siena, donde le encomendaron el mando de la guardia de la ciudad, por considerarlo un cargo de escasa importancia, que otros habían rechazado. Sin embargo, tener hombres armados bajo sus órdenes le dio tanto prestigio que en poco tiempo se convirtió en príncipe. Muchos otros han recurrido a diversos procedimientos logrando sus propósitos sin correr ningún peligro. Los que con sus propias tropas o ejércitos extranjeros han conspirado para ocupar su patria han obtenido diversos resultados según su suerte. El citado Catilina fracasó pronto. En cuanto a Anón, del que hablábamos antes, le falló veneno.
armó a sus partidarios, muchos miles de personas, y murieron todos, él incluido. Ciertos ciudadanos importantes de Tebas quisieron convertirse en tiranos y lograron su propósito llamando a los ejércitos espartanos en su ayuda. De modo que, examinando todas las conjuras que se han fraguado contra la patria, encontraréis muy pocas, si es que encontráis alguna, que haya sido desbaratada antes de su ejecución. Casi todas han triunfado o han fracasado en el momento de su ejecución. Una vez llevadas a cabo, no hay más peligro que el propio de la naturaleza misma del principado, porque cuando alguien se convierte en tirano, está expuesto a los peligros naturales y habituales de la tiranía, cuyos únicos remedios son los que ya hemos apuntado en otro lugar. Esto es todo lo que se me ocurre acerca del tema de las conjuras. Si solo me he ocupado de las que emplean el hierro y no de aquellas en las que se recurre al veneno, es porque todas siguen un patrón similar. Es verdad que el veneno, al ser más incierto, es más peligroso, ya que, como no todo el mundo tiene facilidad para suministrárselo a la víctima, el ejecutor debe ponerse en contacto con quien pueda hacerlo con el consiguiente riesgo. Además, un brebaje puede no resultar mortal por muchas causas. Los asesinos de Cómodo tuvieron que estrangularse cuando éste vomitó el veneno que le suministraron. La conjura es el mayor enemigo de los príncipes, pues aunque no mueran, acaban desprestigiados. Si tiene éxito, mueren, y si no, han de castigar a los conjurados. Y a menudo se piensa que es el príncipe mismo el que lo ha tramado todo para dar rienda suelta a su crueldad y su avaricia, a costa de la vida y los bienes de los ajusticiados. No obstante, he de advertir al príncipe o república que hayan sido víctimas de una conjura, que antes de castigar, procuren enterarse bien de las circunstancias y medir la valía de los conjurados. Si descubren un gran complot, no deben desvelarlo hasta que sean lo suficientemente fuertes como para aplastarlo. De otra forma, labrarán su propia ruina. De ahí que deban recurrir a su habilidad para el disimulo, porque los conjurados, al verse descubiertos y acuciados por la necesidad, no respetan nada. Los romanos nos ofrecen un buen ejemplo cuando, habiendo dejado 2 legiones para que protegieran a los capuanos de los samnitas, los capitanes se pusieron de acuerdo para despojar a los capuanos. Como sabemos, cuando se enteraron en Roma, comisionaron a Rutilio, recientemente nombrado cónsul, para que se ocupara del asunto. Él, para distraer a los conjurados, dijo que el Senado había prorrogado la estancia de las legiones en Capua. Los soldados le creyeron, y juzgando que tenían tiempo de sobra para poner en práctica sus propósitos, no precipitaron los acontecimientos. Pero cuando se enteraron de que el cónsul separaba ambas legiones, empezaron a sospechar, y se descubrieron al intentar poner en práctica su plan. No hay ejemplo que demuestre mejor que los hombres actúan con lentitud cuando creen que tienen tiempo, y muy rápidamente cuando les acucia la necesidad. Si una república o un príncipe quieren diferir el momento en el que se descubre una conjura, en espera de una ocasión más favorable para ellos, lo mejor es que ofrezca astutamente una ocasión a los conjurados pocos días después. Estos esperarán, pensando que tienen tiempo, proporcionando al príncipe o a la república el lapso que necesitan para castigarlos. Quien ha obrado de otro modo ha acelerado su propia ruina, como hicieron el duque de Atenas y Guglielmo de Pazzi. El duque, convertido en tirano de Florencia y al tanto de la existencia de una conspiración contra su persona, hizo detener a uno solo de los conjurados, lo que le llevó a los demás a tomar las armas inmediatamente y arrebatarle el estado. Cuando Guglielmo era comisario en Valdiciana en 1501, se enteró de que en Arezzo se tramaba un complot contra los florentinos y a favor de Vitelli, de manera que, sin pensar en las fuerzas de los conjurados y en las suyas, salió inmediatamente hacia aquella ciudad. No preparó tropas especiales y, por consejo de su hijo, el obispo, mandó detener a uno de los conjurados, provocando que los demás tomaran las armas y arrebataran la región a los florentinos. Capturaron a Guglielmo, que pasó de ser comisario a ser un prisionero.
En cambio, cuando las conjuras son débiles, se pueden y deben desbaratar sin mayor consideración, aunque procurando no imitar ninguno de los procedimientos utilizados en los ejemplos que siguen. El primero fue usado por el citado duque de Atenas, quien para demostrar que creía contar con el apoyo de los florentinos, hizo ejecutar a uno que le informó de una conjura. El segundo es el de Dion de Siracusa, que para tantear a uno de quien sospechaba, consistió que Calipo, que merecía toda su confianza, intentara atraerlo a una supuesta conjura. Ambos obraron mal, pues uno desalentó a sus delatores, dando así ánimos a quien quisiera conspirar, y el otro dispuso su muerte al erigirse en jefe de una conjura contra sí mismo. El relato cuenta que Calipo, pudiendo conspirar impunemente contra Dion, le quitó el estado y la vida. Y hasta aquí el sexto capítulo, así que nada, un saludo.